Podcast Lila, el podcast que te descubre la historia de grandes mujeres. ¿Te animas a conocerlas? Con Marta Palencia Leffler. Sarah Mather, siglo XVIII, Estados Unidos, inventora del telescopio submarino. ¿Sabías que Sarah Mather fue una gran inventora estadounidense que inventó y patentó el primer telescopio submarino antecesor del periscopio? Pues así es. Sarah inventó un aparato que constaba de diferentes lentes que permitían observar el fondo marino. Ella es otra gran mujer desconocida que hizo otro aporte enorme a la humanidad. Si la semana anterior surcábamos los mares con Anne Bonny, la pirata más conocida de todos los tiempos, Podcast Lila 42, esta semana seguimos surcando los mares, pero con Sarah Mather. Y es que es imposible imaginar una nave tan simbólica e incluso misteriosa, podríamos decir, como el submarino, desprovista de este emblemático aparato, como es el periscopio, un invento original de otra mujer silenciada, Sarah Mather. Nuestra inventora desconocida ocupa un importante y, por desgracia, exclusivo lugar en el reducidísimo grupo de mujeres que poseen la titularidad de alguna patente, que es de apenas el 5,5%. Pensar además que durante la década de 1840 se concedieron solamente 14 patentes a mujeres, y eso en Estados Unidos, entre ellas la protagonista de nuestro podcast Lila 17, Margaret Eloise Knight, que os invito a escuchar. Y la mayoría de estas patentes que se daban a mujeres estaban relacionadas con la indumentaria y la cocina. Pero hagamos un poco de historia. Se considera que Sarah Mather nació en Brooklyn, en Nueva York, en el año 1796. Si bien su periscopio ha sido clave totalmente en la historia de la navegación bajo el agua, he de confesaros que se sabe poquísimo de esta científica, porque sus fechas de nacimiento y de fallecimiento no están confirmadas, como tampoco el grado de educación que pudo recibir. Todo permanece enterrado en el olvido. Como tampoco aparecen registradas otras patentes suyas, ni tampoco parece existir ninguna imagen confirmada de esta gran inventora. Tan solo encontramos, eso sí, un puñado de planos y de bocetos de su gran invento, que se conservan además de forma oficial en la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de Estados Unidos. Os propongo, por ejemplo, que googleéis, busquéis en Google su nombre para reconocer el desconocimiento que existe sobre ella, sobre la persona que patentó la invención del periscopio, y veréis que no se la menciona. Es más, Google indica que el inventor fue Jules Carpentier. Nos podemos quedar con unos datos que están en el Diccionario Biográfico de las Mujeres en la Ciencia, libro publicado en el año 2000, que comentan que Sarah Mather estuvo casada, tuvo una hija y que fue la titular de las 2 patentes del telescopio submarino, pero no aportan más detalles sobre sus contribuciones en el campo de la óptica y de la física. Así pues, vamos a centrarnos en su gran invento. Nuestra científica inventora presentó el primer telescopio submarino, que era una versión mejorada del batiscopio, que es un dispositivo sencillo de visión subacuática que permite ver hasta donde la claridad y la luz alcancen, y es el antecesor del periscopio, tal y como lo conocemos. La propia Sarah comenzaba así la descripción de su patente. La naturaleza de mi invención consiste en la construcción de un tubo con una lámpara unida a un extremo del mismo, que puede ser hundido en el agua para iluminar objetos con el mismo, y un telescopio para ver dichos objetos y hacer exámenes bajo el agua. Era el 16 de abril de 1845 y esta mujer había inventado el telescopio submarino, el predecesor del periscopio. En el registro de su invención, además, la propia Sarah explicaba la utilidad del artilugio y decía:
La lámpara y el telescopio se pueden usar para diversos fines, tales como examinar los cascos de los buques, examinar o descubrir los objetos bajo el agua, también para la pesca, la voladura de rocas para despejar así los canales y otros usos. Además, al ser un telescopio, permite examinar dichos objetos desde la superficie. Si os fijáis, ella ahondaba en sus posibles usos sin tener en cuenta ninguno de tipo bélico, porque ella no tuvo nunca la intención de darle un uso militar y, sin embargo, ya sabéis que su invento fue realmente útil para la detección de la actividad subacuática en la época de guerra. La verdad es que la propia Sarah ni se imaginaba el grado de sofisticación que alcanzaría su invento, que llegó a ser una pieza clave en la investigación y en el desarrollo de la industria naval. Unos años más tarde, Sarah Mather, mujer tenaz, consiguió otra patente que tituló ella misma Mejora en los telescopios submarinos. Y así ese periscopio, cada vez mejorado, permitió calcular la distancia a la que se encontraban los objetos observados y también el tamaño. Todas estas mejoras que incorporó en esta segunda patente, además, permitieron un cambio en el sistema de iluminación que evitaba que la lámpara se apagara por las fuertes presiones subacuáticas y, por otro lado, un juego de espejos dobles que permitía mayor amplitud de visión sin tener que mover la lámpara o el telescopio. Por todas estas mejoras se decidió incorporar el telescopio submarino de Sarah Mather a los submarinos de los ejércitos, principalmente el del ejército estadounidense. Pero llegados aquí, a este momento, tras la invención y mejora de su telescopio submarino, los pasos de nuestra protagonista se pierden para siempre, pasando a formar parte de esa ya extensa lista de mujeres inventoras desconocidas que, a pesar de la influencia que han supuesto sus inventos en la sociedad, han caído en el olvido. Se cree que Sarah Mather murió en la fecha del 21 de junio del año 1868 y se confirma que ella no pudo ver plasmado el uso práctico, pleno, de su invención. Y lo que es también más importante, murió sin que las mujeres hubiesen sido aceptadas como tripulantes o como trabajadoras de cualquier campo relacionado con la actividad submarina de cualquier índole. Pero bien, ¿cómo recordamos hoy en día a nuestra protagonista? En primer lugar, por supuesto, a través de su gran invento, porque más allá de su uso en el ámbito militar, el telescopio submarino o periscopio se emplea hoy en día en buques, en aviones y en vehículos en general como facilitador de la observación y de la navegación. También para realizar investigaciones diversas e incluso, he de añadir, en el ámbito de la publicidad y de los medios de comunicación, porque cuando se quieren determinadas imágenes difíciles de obtener por otros métodos, se utiliza el periscopio. A pesar de que fue una mujer la que contribuyó a la modernización de este ámbito, del ámbito marino, del ámbito del submarino en concreto, con su invento, paradójicamente, hasta el año 2011, a las mujeres estadounidenses y británicas no se les permitió servir en submarinos. Se espera que la presencia femenina en ese ámbito dé un salto adelante, porque de momento los datos hablan por sí solos. Fijaos, sigo. La Armada Real Noruega fue la pionera en este campo, porque permitió el acceso de las mujeres como tripulantes de sus submarinos en el año 1985. En concreto, en España, en el año 2000, las primeras 5 mujeres accedieron al curso de especialización de la Escuela de Submarinos, en Cartagena. Por lo que se refiere a Alemania, lo permitió en el año 2001 y tuvieron a su primera oficial en el ámbito de los submarinos en el 2014. Japón acaba recientemente de admitir a la primera mujer en la Academia de Submarinos de Hiroshima, 2020. Y Holanda acaba de permitir también el acceso de las mujeres como tripulantes de submarinos tras un estudio en el que determinaban si se debían establecer o no nuevas normas de convivencia entre ellos.
Según datos oficiales, actualmente hay 35 mujeres, entre un total de 333 tripulantes, en la flota de sumergibles de la Armada Española, lo que supone un 10,5% del total. Sarah Mather, nuestra protagonista, no figura en la edición en inglés de la Wikipedia, ni tampoco aparece entre los resultados destacados en los buscadores de Internet. Por eso, desde nuestros podcasts Lila, seguimos haciendo brillar a mujeres de talento, como nuestra protagonista de hoy, Sarah Mather, pero os invito a descubrir a otras muchas. Maria Telkes, Podcast Lila 32, Josephine Garis-Cochrane, Podcast Lila 7, o Stephanie Koblek, Podcast Lila 21, grandes mujeres de talento que aportaron a la humanidad sus inventos. Y seguimos así, desde nuestros Podcast Lila, visibilizando a mujeres silenciadas. Descubre a mujeres pioneras de la historia cada semana en el Podcast Lila. Con Marta Palencia Leffler.